Muchos anhelamos llegar al momento de ver esos milagros que Jesús hacía. Sabemos que oramos, colocamos personas en el altar, en la presencia de Dios, situaciones. Dios nos ha respondido en una serie de solicitudes que le hemos hecho, encomendado, por así decirlo. Pero queremos llegar al punto, anhelamos llegar a ese punto, a ese momento donde alguien esté pasando por una dificultad y solamente declaremos lo que el Señor coloca en nuestro corazón y las cosas se hagan. No sea necesario esperar y orar día por día, esperar meses, sino que el poder de Dios fluya tan intenso en cada uno de nosotros y que Dios se pueda manifestar prontamente en las situaciones. El ser humano por sí solo o por su propia cuenta no tiene la capacidad para destruir las obras de la maldad. Solos no tenemos la capacidad de vencer, espero nada. Pero vemos en los ministerios de los apóstoles, vemos cómo ellos lograron alcanzar esa estatura, esa unidad con el Padre. Pudieron llegar a ser uno solo como lo fue Jesús con Dios. Y muchos que no pagaban el precio, muchos que querían ser notorios, muchos que querían llamar la atención porque supuestamente ayudaban a otros, ellos querían tener eso que los apóstoles tenían. Ellos querían tener eso que Pablo tenía, eso que Pedro tenía, eso que ellos veían hacer a los apóstoles, a los discípulos del Señor. Ellos querían tenerlo. Lo que no sabían era que todo esto sucedía por el poder del Espíritu de Dios en ellos, porque no es con fuerza ni con poder, sino con su Santo Espíritu. Y en una de esas oportunidades dice la palabra que un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica que salgas. Eso es como mandarle una razón a un demonio. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Hechos 19 del 13 al 16. Para ser siervo del Señor, para llegar a hacer esas obras, esas maravillas, eso que muchos hicieron, eso que Pablo llegó a hacer, eso que Pedro, eso que Juan llegó a hacer, para poder ser artífices, por así decir, instrumentos, los vehículos del Señor para ir y llevar la gloria, ir y llevar poder a una necesidad, a una dificultad. Para poder llegar a hacer eso, hay que pasar por un proceso. No podemos ir con todo el trasteo. No podemos ir con todo lo que nosotros cargamos en nuestro corazón. No podemos ir a servirle a Dios con todas nuestras malas costumbres, con todos nuestros malos hábitos, con dependencias, con pensamientos separados de los pensamientos de Dios. No podemos servirle al Señor cuando nosotros vivimos por las cosas del mundo. Esta gente había visto a Pablo obrar. Lo que no sabían era todo lo que Pablo hasta ese momento había tenido que pasar, todo el proceso que él había tenido que vivir para crecer, para cambiar, para dejar que Dios lo transformara en lo que ahora era. Tener el conocimiento de lo que Pablo hacía, de lo que Pablo enseñaba. Pero ellos no seguían a Dios, ellos querían hacer lo que Pablo hacía, pero no seguían a Pablo, no seguían a Dios, no seguían al Señor. Si nosotros estamos buscando a Dios, no se trata solamente de conocer, se trata de ponerle vida a esa palabra, se trata de poner por obra lo que nosotros estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo. Ahora, otra cosa, esta gente eran siervos de la oscuridad, no eran siervos de la luz. Lo mismo pasó con Simón, el hechicero. Dice que cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Hechos 9 del 18 al 23. Y mientras leía esta parte de la palabra, venía a mi memoria cuando el Señor se refería a los fariseos. Aquí no se trata de hacer, como les decía hace un momento. Como el Señor dijo: vengan, presten atención a lo que
los fariseos, los maestros de la ley les dice, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no se trata de hacer, se trata de ser primero que todo. Nosotros debemos tener autoridad. Y Simón y esta gente que nombramos ahorita, ellos no tenían autoridad frente a Satanás. Ellos eran siervos de la oscuridad. Y la oscuridad, Satanás no se divide entre sí. Satanás no va a usar a sus siervos para expulsar un demonio de donde él lo haya colocado. Para sacar un demonio se necesita la luz de Cristo mismo, de Dios mismo, para sacar de la oscuridad a alguien y que venga la luz. Entonces, con maletas, con nuestras cargas, con todo eso que nosotros no queremos soltar, así no se le sirve al Señor completamente. En una oportunidad alguien le preguntó al Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Entonces, sí se trata de soltar, sí se trata de dejar, sí se trata de cambiar, para nosotros poder llegar a ser sus siervos, para poder llegar a ser sus voceros. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Cuando somos hijos de Dios, el enemigo, sus astucias, sus obras, sus ofrecimientos, sus tentaciones, en todo lo que él quiera hacernos débiles, no va a tener parte en nosotros, porque nosotros tenemos claridad. Porque cuando seguimos al Señor, Él dice que cuando lo escuchamos, porque cuando seguimos al Señor, cuando queremos realmente seguirlo a Él, Él dice justamente que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. No que escuchan la voz de Él, escuchan la del mundo y siguen el mundo. No, escuchan su voz y lo siguen. Que esta palabra, estas ilustraciones, estos ejemplos nos haga virar del camino, nos haga soltar lo que tenemos que soltar, nos transforme, nos cambie, nos haga personas nuevas, que la misma palabra forme nuestro carácter, forme nuestra autoridad, que seamos revestidos de autoridad por el Padre, que seamos revestidos de poder por el Padre, que su Espíritu nos liberte, traiga vida, cambie nuestro enfoque, nos concentre en lo importante, nos concentre en lo correcto y nos lleve a tener hábitos, rutinas diferentes, cosas del reino en nuestro corazón, enfoque en las cosas verdaderas, pensamientos de vida, pensamientos de libertad, pensamientos, palabras, obras que nos lleven a demostrarle al Señor que realmente queremos que Él nos use. El amor, la obediencia, la sujeción es lo que Dios está esperando de nosotros para usarnos, para que nosotros seamos su vehículo. Hay muchas cosas dispuestas para entregar acá en la tierra, pero hay demanda de siervos. Dice el Señor que la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos dejar que Dios nos prepare, que Dios nos capacite, que Dios nos coloque su sello de aprobación y de autoridad para ser portadores de sus milagros, de sus obras, de su gloria, de su poder acá en la tierra. Y no olvidemos, el poder de Dios no se compra. El poder de Dios no se consigue detrás de una puerta. El poder de Dios se construye por medio de procesos, de pruebas, de sostenernos, de ser constantes, de ejecutar, de llevar a cabo una disciplina con Él, una búsqueda con Él, una comunión con Él, una unidad con Él constante, donde lleguemos a ser uno solo con Él, Dios en nosotros y nosotros en Él. No funciona de otra manera. No le busques otra salida, no le busques más opciones. Atrévete con Dios y verás las grandes maravillas que Él puede hacer a través de ti. Porque no es con fuerza ni con poder, sino con su Santo Espíritu. Muchas bendiciones.